Router, mis. Qué difícil después. Zuleika, hola, buenos días. Hola, Miss. ¿Cómo estás? ¿Ya estás bien tu instalación, ves? Ok, ya estamos todos. Ya, vamos a empezar. Me falta nada más Mijail. Mijail. Hola, Mijail. Hola, amigo. Oye, Mijail, ¿todo bien? No, sí, yo estoy bien. Ya, Sigue dormido. ya. Ya sabes, ¿cómo estás? Bien, vamos a empezar, hijitos míos. Título: La Revolución Francesa. Fecha de hoy. Ayer hemos hecho un feedback de todo lo que habíamos tratado, ¿cierto? Todas las tareas que había dejado. Muy bien. Hoy día vamos a tratar sobre la Revolución Francesa. Vamos a manejar un video. Vamos a ver un video como hacíamos en la clase. Y vamos anotando lo más importante para ir comprendiendo todo el proceso de la Revolución Francesa. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Muy bien. Ahí está Pierre. Ya llegó Pierre. Hola Pierre, buenos días. Unos minutos, porque después que empiece el video ya no voy a poder admitirlo. Hola Pierre, Hola, Miss. ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ya arreglé ya. Ya, muy bien, bienvenido a la clase. Eso pasa por hacer travesuras, ¿ves? Ya. Listo. Revolución Francesa, empezamos. Primer guión. 1789, en el año 1789, surge la Revolución Francesa con los ideales, dijimos ayer, igualdad, fraternidad y libertad. ¿Claro? ¿Sí? Muy bien. Todos atentos con su cuaderno, todos sin su cuaderno. ¿Puedes repetir de nuevo? Por... De esta parte, Estefano. Revolución Francesa surge. Hicimos la clase pasada. Miss, aparte se la escucha medio entrecortado. Sí, se le escucha lejos. Sí. Sí, medio entrecortado. Voy a ponerme el audífono. Tengo sueño. Yo También. Qué bien. Hola, Ay, mis. tan por Dios, estoy con audífonos, señor. ¿Ya comenzaste? Eduardo no escucha nada, dice. Valentina y Braceli se quedaron dormidas. Pobrecito. Valentina, con la justa. Vale, buenos días. Bien. Ahora, ¿me escuchan mejor? Sí. Ya, ahora sí me escuchan bien, perfecto, muy bien. Es que este micrófono es bueno, aísla todo. Ya, a ver, entonces empezamos. Revolución Francesa, 3 ideales: libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sí? 3 representantes: Voltaire, Montesquieu y Rousseau, filósofos. Sí. Surge como parte de ¿cómo se llama esto? De un pensamiento intelectual, no surge de simplemente la guerra. Ya habíamos hecho la diferencia entre las revoluciones pacíficas y las revoluciones, ¿cierto? Ok. ¿Hasta ahí estamos todos claros? ¿Sí? Ya. Sí. Vamos a compartir este video. Hay alguien que me está haciendo bulla. Alguien le están llamando por teléfono. Ya. ¿Sí logran ver ahí? Político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo. ¿Escuchan bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Si no subo más la lacto, está bien. Está bien. Está bien, perfecto, ya. Vamos a trabajar. Siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. ¿Quién se convirtió en la fuerza política dominante? La burguesía.
La La- burguesía y se la... convirtió en la política, ¿no?, dominante, la burguesía, porque ya habíamos dicho que manejaba, ¿qué cosa? Manejaba todos los estamentos económicos. Nómicos. Ahí está. ¿Ya? Listo, vamos. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Ya, entonces surge, anoten en el cuaderno, surge del pensamiento filosófico, ¿no? Surge del pensamiento filosófico que se daba en el siglo XVIII con la Ilustración. Ujú. Miss, ¿que se daba de qué? Que se da con la Ilustración. La Ilustración es un fenómeno donde surgen los pensadores, donde surge la gente intelectual, donde se cambia el pensamiento para derrocar, como dice ahí en la pantalla, ¿lo ven? ¿Sí? Derrocar el antiguo régimen. ¿Por qué? Porque solo estos dos que están debajo del, solo la clase noble, eso podían tener dinero, podían tener poder, pero surge la burguesía. Entonces la burguesía hace presión. Esos burgueses son gente trabajadora, no es gente intelectual. Entonces de allí empiezan a nacer estos tres pensadores que están aquí, por eso se llama Ilustración, porque estaban en la oscuridad y luego tienen la luz del pensamiento, de nuevas ideas. ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos. Han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert. Se leía por primera vez en grupo, miren, se hacían tertulias en grupos y se leía, ¿qué cosa se leía? La enciclopedia, documento. Ajá, la enciclopedia era un documento, ¿sí? Un documento donde ellos estaban ahí las ideas nuevas del mundo moderno, ¿sí? Por iniciativa de... Claro, de- fue iniciativa de la burguesía. Miren cómo va cambiando. Se reúnen, dice, nuevos pensadores surgen. Y ¿ven esta figurita acá de los señores que están aquí sentaditos en las bancas? Sí. Ya, esos señores así se reunían, se empiezan a reunir. ¿Por qué? Porque los burgueses ya tenían dinero. Entonces buscaban que alcanzar los mismos conocimientos que la nobleza. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Ujú. ¿Está claro hasta ahí, hijitos? ¿Sí? Ya, vamos a continuar. En la burguesía, en la enciclopedia, es promovida por Diderot, ¿ya? Diderot, que es un escritor, ¿cómo le llamamos? Un literato, ¿ya? ¿Terminaron de anotar? ¿Sí? Ya. Ok, vamos a lo siguiente del video. Que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. Francia cambia su mentalidad. ¿Cuáles eran los pensamientos en Francia? En Francia surge todo el pensamiento, libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, podemos considerar a Francia como uno de los pilares para esta revolución, para este cambio.
Sí. ¿Cierto? ¿Sí? Ujú, ya. A ver, denme un ratito que voy a traer mi lápiz. Espérense un ratito. Tengo sueño. También. Ya me di cuenta. Estoy comiendo. Sí, estoy desayunando. Estoy desayunando y yendo a la clase. El que ver está en otro level. Alguien me puede decir lo que la mi dijo. Yo soy la que más atento a dormida, por Dios. Sí. No. ¿Quién dijo no? Yo. Porque ya te lo están grabando. Ya, continuemos. Yo no he hecho nada. Ok, continuamos. Entonces, está claro que No solo de los Francia, franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. miren, miren lo que genera Europa con la liberación, con la Ilustración, con el pensamiento. Un 4 de julio de 1776, Estados Unidos, ¿no? 4 de julio, ¿sí? Día de su independencia de Estados Unidos, ¿ya? Ese es un dato extra que podemos manejar también. A consecuencia de la Revolución Francesa, anótenlo, porque luego van a hacer un trabajo, anótenlo. A consecuencia de la Revolución Francesa, el 4 de julio de 1776, ¿no? Los 13 Estados Unidos se liberan. ¿Se liberan de quién? A ver, ¿quién los conquista a ellos? A nosotros los españoles. ¿A ellos? Los Españoles? Inglaterra y Londres. Los ingleses, muy bien, los ingleses. Sí, los ingleses. No sabía ¿Ya? cómo se Hablan inglés. Los- Ellos hablan inglés. sí, No. ellos hablan inglés, por eso nosotros hablamos castellano. Sigamos. ¿Estamos todos? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ya, perfecto. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras... ¿Quién era el rey durante la Luis Revolución XVI. Francesa? Luis XVI. ¿Qué cosa había? Porque como había muchos gastos militares, ¿sí? Para que nadie se sublevara, para que nadie derrocara al rey, el pueblo pasaba hambre, ¿sí? Habían gastos desmedidos. Entonces, por eso era odiado Luis XVI. Tras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad es un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por... ¿Qué pasó? Me moví mal el botón, ¿no? Sí. No, está bien. Ya, la Revolución Francesa, ¿cómo estaba el rey, dice? Pero muy alto. Miss, ¿podría quitar el subtítulo que está en otro idioma, por Me favor? ganaste, yo le iba a decir. ¿Dónde? ¿Cuál subtítulo? ¿Cuál? Ese cuadrito que aparece con fondo medio negro. Lo puede quitar abajo a la... Ahí. En ajustes. En ajustes, ¿dónde, mi amor? Donde aparece un Hay tornillito. un tornillito al costado. En la derecha. Hay un mensajito. Como para agrandar la pantalla. ¿Este? No. No, mis el de arriba. No la confundan. Abajo, el que tiene Hay una un- línea roja. Ese, mis Ese. ¿Este? ¿Este es el este? Ajá. No, No, mis el que arriba. tiene una línea roja. Parece un librito, mi. Ya. No, nos hemos atrasado, espérense.
Es que retrocedí, esperen. Todos estamos aprendiendo con esto. Ya. Estábamos aquí. Más Sí. adelante. No, ahí estábamos. Ya. Absolutista. No. Reinaba por entonces Ahí. Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia. No pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. Ya. El primer estado, ya. La iglesia. Coloquen en el iglesia. cuaderno. Ajá, coloquen en el cuaderno. Ya. Hemos dicho los ideales, la ilustración, ¿cierto? Los pensadores, ya. Y lo último era que Luis XVI, ¿no? Era un rey que gastaba demasiado dinero y pasaba hambre el pueblo, ¿cierto? ¿Sí? Ahora pongan de subtítulo los estados o la sociedad, la sociedad nada más, porque ya sabemos que es la Revolución Francesa. La sociedad, 2 puntos, 1, el primer estado, ¿quién era? La iglesia. La iglesia, el primer estado, la iglesia. La iglesia, ¿cómo se mantenía? Con el diezmo. Con el diezmo. Ya, 2 puntos, el estado, la iglesia, 2 puntos, la iglesia, se mantenía por el diezmo, ¿no? Sí. ¿Ya? Y estaba encargada de la educación, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Estaba encargada de la educación. ¿Todos estamos hasta ahí? Sí. Sí. Piers, Eros, Con sueño. Manuel, Sí. ¿sí? Sí. Mijail. Mijail, ¿estás ahí? Rosario. Ya. Zuleika. Sí, mis. Ya, muy bien. Eduardo, ¿tú también? Ok. Ya, sigamos. Vamos a ver el otro estado. El siguiente estado. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. Ya. El segundo estado era la nobleza. Sí. 2, escriban, la nobleza. Ya, la nobleza No pagaba impuestos. se mantenía del pago de los impuestos de todo el pueblo. La nobleza se mantenía el pago, ¿no? De los impuestos de todo el pueblo. ¿Listo? Sí. Ya, ok, sigamos, si no nos gana la hora. Ya, ellos constituían el 3% de la población. Miren, eran poquísimos, ¿ah? Vamos a ver. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder. Muy bien. El tercer estado era el 97% restante de la población. Están escribiendo, tercer estado era... Tercer estado, ¿sí? La ¿Quién era el burguesía. tercer estado? 97% El restante de la pueblo. población. El pueblo, ¿ya? Era el 97%. El pueblo, ponen A, la burguesía, B, los campesinos. Ah, ya me equivoqué.
Bueno, como ustedes deseen, no hay problema de cuaderno. Ya. El tercer estado estaba encargado de qué? No tenía, pagaba impuestos, no tenía derechos. ¿Está claro? ¿Sí? Ajá. El tercer estado cargaba al primero y al segundo, mantenía prácticamente a ese 3%. ¿Sí? Sí. Y pagaban fuertes impuestos. Continuamos. Manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales. Ya, anoten. Frente a la bancarrota de Francia, otro guión, frente a la bancarrota de Francia, en 1788, ¿sí? En 1788, el rey tiene que convocar a una asamblea llamada Asamblea de los Estados. Porque ya venían, pues ya habían rumores de ser libres, ¿no? De ya no estar bajo la tutela de un rey. Continuamos. ¿Puede editar de nuevo? Medieval que se había convocado. ¿Perdón? ¿Puede editar de nuevo? ¿Ya está? Ujú. ¿Continúo? ¿Sí? ¿Alguien falta escribir o ya estamos? Miss, ¿cómo fue llamada la El rey asamblea? convocó, Miss, que el rey Asamblea de Estados. Asamblea de Estados. Ya, Miss. Por última vez 174 años Ahí antes. está, Estados Una Generales. asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los dos primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los dos primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser... Ya. Como no llegan a ningún acuerdo, ¿sí? En esta reunión de los Estados Generales, no llegan a ningún acuerdo. ¿Qué hace la burguesía? ¿Qué hace el pueblo? Como no lo quiere escuchar Luis XVI, forma su propia reunión. Y de esa reunión es que van a salir las propuestas para una revolución. ¿Ya? Vamos a ir viendo. los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Eso. Anoten. En la sala de juego de pelotas de Versalles, porque ese es un hecho histórico muy importante, en la sala de juego de las pelotas de Versalles, ¿sí? En la sala de juego de la pelota de Versalles, Versalles era como un club, como decir el Congreso de ahora, pero que tiene una sala de recreación, ¿no? Donde jugaban ping-pong, donde jugaban cartas, billar, ¿no? Ahora, en ese entonces, ¿qué jugarían? Jugaban, ¿qué cosa? A los naipes, cosas clásicas, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Sala de juegos de la pelota de Versalles. Ahí se reunió el pueblo. Vamos a ver qué logró. La asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau
Entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los... ¿Qué pasó? Hola, gamer. Ay, no puede ¿Qué te ser. parece si lo descargamos en este preciso momento y descubrimos juntos un juego? Es fácil de aprender. Funciona de ¿Dónde esta está? manera. 2 equipos de 5 jugadores. Miss, ponga a saltar anuncio. Combatiendo pues, en pero un mapa no. lleno de objetivos. Ahí está. Ya, Ajá. ya está. a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñaló. Ya, esto es importante. A ver, ya, a ver. Es que esos sí, videos no podemos editarlos. Ya, la toma de la Bastilla. Luego de la reunión de la sala de juego de pelotas de Versalles, viene el hecho de la toma de la Bastilla, ya que no querían reconocer sus derechos del pueblo. ¿Sí? Estratégicamente, la toma de la Bastilla es porque Luis XVI tenía sus cañones colocados hacia el pueblo, o sea, iba a matar al pueblo. Entonces, estratégicamente ellos tenían que tomar, sí o sí, la Bastilla. Entonces, la toma de la Bastilla es lo que define, es el hecho fundamental para que se dé la revolución de 1789 en Francia. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Entonces, hemos llegado al punto crítico. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede, porque tenemos solamente unos minutos más y luego vamos a continuar. ¿Ok? Pero hasta aquí es lo que yo quería que entendieran. ¿Sí? Es el hecho de por qué se da la Revolución Francesa. La siguiente clase vemos la segunda parte de cómo fue, cómo se desarrolló. ¿Ok? Apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, Luis naciendo desde XVI. entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Ahí nos vamos a quedar. Luego de la toma de la Bastilla, ¿qué va a venir? Me perdí. ¿Qué va a venir? Luego de la toma de la Bastilla, ¿qué va a venir? Un doctor que hizo una noticia. Sí, pero más que el doctor La que hizo Asamblea la noticia, Constituyente. ¿qué fue? La Asamblea Constituyente. Que lo llevó a los ricos para No, que... se unen los 3 estados, ¿sí? Y forman una asamblea constituyente. Esa asamblea constituyente, ¿sí? Esa asamblea constituyente hace posible, ¿sí?, que luego Francia se transforme en una república, se transforme en algo extraordinario. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Repito, puntos claves. Pensamientos filosóficos, ¿sí? El pueblo, a través de la burguesía, empieza a querer tener derechos, ¿cierto? ¿Sí? Y como no lo logra, hay una reunión, el rey convoca a una asamblea que se llama Estados Generales, ¿no? Esos Estados Generales no logran una votación a favor del pueblo, todo lo contrario, ¿sí? Entonces el pueblo y la burguesía se ven obligados a una revolución con la fuerza. ¿Cuál es el hecho principal en 1789? La toma de ¿la toma de qué? La toma de la Bastilla, ¿no? No sé cómo, a ver, quiero cerrar esto. La toma de la Bastilla. Pero al tener la toma de la Bastilla, se une el pueblo, el clero, y se forma la Asamblea Constituyente. ¿Está claro hasta acá, chicos?
¿Sí? Sí, Miss. ¿Seguro? Ya, pongan actividad. A ver, Michelle, ¿cómo salgo de aquí? Ayúdame. Como de YouTube. Sí, de YouTube. ¿Qué le sale en toda su pantalla? Me sale todo. Funciona escape, si no. A ver, Video, güey. no, Ajá. nada. O ponga X, salga de donde está. Al No, F4. porque se le va a Ah, cerrar. ya, sí, ya está. Ujú. Ok. Listo, gracias. Ya. Para más Entonces, información, busque a Michelle. muy bien, muy bien. Ya. Entonces, a ver, coloquen su título, actividad. Actividad. Una nada más. Sí, actividad. Elaborar una línea de tiempo. Ay, pero una fácil, Miss. Elaborar una línea de tiempo, si ya lo tienen. Una Igual. línea de tiempo. Eso es para el día Otra. martes. ¿Otra? Para el martes. Ya. Este martes. Ah, ok. Ay, mi. Tenemos clase el jueves. Sí. Si tenemos clase el jueves, El jueves. Jueves no, Miss, por el martes. por Porque eso, si tenemos, todavía no he terminado, Luciana, si tenemos clase el jueves, avanzamos con la segunda parte de la Revolución Francesa y ya les dejo para el martes toda la línea de tiempo completa, ¿ok? ¿Para cuándo es la línea de tiempo, Miss? ¿Cómo? ¿Para cuándo es la línea de tiempo? Para el martes. ¿Este Porque martes? nos falta ver la segunda parte. Nos faltan algunos puntos importantes, pero la línea de tiempo la hacen hasta la toma de la Bastilla y la Asamblea Constituyente. ¿Ok? ¿Para el otro martes, Miss? Sí, para el martes. Ya, Miss, lo voy a hacer. Porque está programado para el jueves clase 2 horas, ¿cierto? Sí. Ya, pero no sabemos, todavía hoy tenemos una reunión, seguro hoy me van a informar. ¿Ya? ¿Sí? Ya, hijos. ¿Qué hemos aprendido hoy? Vamos a hacer nuestro resumen. ¿Qué hemos aprendido hoy? La sociedad francesa. La sociedad francesa. Revolución Francesa. La La revolución Revolución francesa. Francesa. ¿Qué podemos aprender de la revolución francesa? Es un pensamiento Filosófico. filosófico. Sí, Heidi. Es un pensamiento filosófico. Ya, pero ¿para qué nos puede servir esa parte de la historia hoy en nuestras vidas? ¿A no ser agresivo? ¿Para qué Ay, Póngale cero. Miren, ese pueblo era un pueblo oprimido. Para saber cómo el pueblo quería, o sea, quería tener derechos. quería tener derecho, por eso. Hicieron todo lo posible para tener derechos. Ellos solo tenían deberes, no tenían Ajá. derechos. Hoy en día, ¿nosotros qué tenemos? Derechos. Derechos. ¿Cómo van con sus deberes? Ay, Vamos bien. Ya, muy bien. Entonces, Bien. si yo quiero derechos, tengo que cumplir Tengo mis que hacer mis deberes. deberes. Exacto. Entonces, eso vamos aprendiendo de la Revolución Francesa. Que los derechos se pueden exigir cuando yo he cumplido mis deberes. Deberes. Luis XVI estaba cumpliendo con sus deberes con el pueblo. No, solamente estaba mucho cumpliendo lujo para nada. tenía. Exacto. Muy bien. Entonces, eso es lo que hoy hemos aprendido. ¿Ok? ¿Listos, chicos? Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Porque me queda un minutito.